2010, es el mismo año que el periodista Carlos Loret de Mola compró un departamento en esa misma zona, en ese mismo complejo, que fue a través de una empresa montada en las Islas Vírgenes Británicas y que fue pagado de contado. A ver, mi querido Julio Cerroa, voy a invitar a mi buen amigo Toño Ruiz, sí, no, para que también le entre a esto, porque creo que nadie juzgaría al mexicano de a pie si es mal pensado, y recuerda que Carlos Loret de Mola cumplió con los montajes aquellos en Televisa, con el apoyo de Genaro García Luna en el caso de los Zodiaco, el caso de Florence Cassé, de Israel Vallarta, que se encuentra en el bote por ese mismo caso, un caso por el que tendrá que declarar Carlos Loret de Mola este 18 de marzo, y creo que por lo menos el mexicano debería de aspirar a que Carlos Loret de Mola aclare si él sabía que Genaro García Luna tenía intenciones, intereses, propiedades, qué sé yo, en ese mismo edificio en el que él compraba una propiedad al contado, mi querido Toño. Y fíjate la dificultad que existe para todo este tipo de compra-ventas que nos comenta Julio Cerroa Vicente y público consentidor. Esta mañana así lo confirmaba el mismo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo es que existía una empresa que vendía una especie de software israelí, las ganancias iban a Panamá, de Panamá otra empresa pues establecía una serie de dineros que se movían en Miami, Florida, para satisfacer los gastos de Genaro García Luna, y en esta triangulación pues todo queda muy muy complejo. Al principio de esta transmisión incluso Julio Cerroa nos dice que es todo un rompecabezas en el que te estaría apareciendo en estos momentos Carlos Loret de Mola. Es lo que nos faltaba, se ha venido manejando tantas veces, Julio, Vicente, que Carlos Loret de Mola en efecto tenía también o tiene propiedades en Miami, Florida. Fíjense, lo que habíamos platicado hace algún tiempo, cómo es que estos nuevos ricos buscan ese destino de alguna u otra forma para poner sus casonas, ¿no? Las casas donde la tiene el mismo Julio Iglesias, el mismo, no sé, Ricky Martin, etcétera, etcétera. Los artistas que usted conoce tienen estas casas en Miami, Florida, y estos señores buscan también aspirar a esto, ¿no? A tener este tipo de casas. ¿Cómo consiguen el dinero? Bueno, eso es lo que queda en la mesa. Eso es lo que tenemos que cuestionar. En el caso de Genaro García Luna, pues se trataba de un funcionario público. Imagínese usted tener, como nos dice Julio Cerroa, 27 propiedades más en Miami, Florida. Mire, el nivel adquisitivo en Miami, Florida es extremadamente alto. Cualquier casa que usted busque por allá, mínimo, le va a salir en $1 millón, mínimo. Digamos que se compró una casa de interés social, este señor Julio Cerroa en Miami, Florida, y luego otra, pues son $27 millones. No estamos hablando de pesos, de dólares mínimo, ¿no? O sea, si hablamos de casas de interés social, pero como nos dice Julio Cerroa, se trata de casas en lugares extremadamente exclusivos. Ahora, en esos mismos lugares exclusivos, hoy nos revela Julio Cerroa que pudo haber adquirido su propiedad igualmente, en un esquema extremadamente difícil de desarrollar, extremadamente difícil de explicar, extremadamente difícil de encontrar, pero no imposible. Consiguió hacerse de una propiedad en ese mismo complejo. Carlos Loret de Mola tiene el dinero suficiente como para comprar una propiedad o varias en Miami, Florida. ¿Y de dónde lo sacó? Estas son las ganancias que obtenía en Televisa. ¿Cuánto le pagaban al mes? Tal vez eso es lo que tendría que revelar en estos momentos, en todo caso, Carlos Loret de Mola. Hay muchas cosas que aclarar, Julio, y creo que no es una exageración si planteamos que un periodista honesto, sin máscaras, transparente, que no es en estos momentos Carlos Loret de Mola, debería de dar la cara y aclarar. Cuando se dio cuenta que tenía intereses en ese edificio, vamos a suponer que fue una inocentada y compró por coincidencia esa propiedad en el mismo complejo
que Genaro García Luna y sus amigos o cómplices, dirán algunos. ¿Por qué se quedó ahí? ¿Le dio para investigar? Fíjate nada más lo que estoy planteando, Julio. Un periodista que sabe que Menganito tiene la capacidad económica, a pesar de ser un servidor público, ¿no le dio por la cosquilla para investigar cómo es que se hizo de esas propiedades Genaro García Luna? Tantas preguntas, Julio. Y el nombre del periodista y su propiedad en Miami es relevante no por ser ociosos, sino porque está el antecedente, como ya decían, del montaje, de la relación cercana que tenía el periodista con el exsecretario de Seguridad Pública. Y no solo esa relación, ahora encontramos que hay una coincidencia en que en el mismo año, en el 2010, Carlos Loret de Mola montó una empresa en las Islas Británicas y compró de contado un departamento en el mismo complejo inmobiliario donde los socios y amigos de García Luna compraron 2 departamentos en ese mismo año. Por eso es relevante. ¿Qué sacamos de todo esto, Julio? ¿Hacia dónde va la investigación sobre Genaro García Luna? Hoy ya hay nombres de sus amigos, hoy ya incluso tenemos esta información sobre la propiedad de Loret de Mola, que si bien es cierto hay que, para serle justos a la historia, no tiene nada, no hay ningún pecado en tener una propiedad en donde un malandro tiene una propiedad, pero en el contexto del malandro y del otro malandro, perdón, del periodista, espero que quede clara la conexión. Pero ¿hacia dónde vamos con esto? 27 propiedades vinculadas a Genaro García Luna y o sus amigos y empresas, muchas de estas ya señaladas como fachadas. ¿Hacia dónde vamos, Julio? Solamente me gustaría nada más también dejar asentado que la familia Weinberg no está señalada de ser o estar vinculada con el narcotráfico. Hasta donde yo tengo información, en la Corte de Estados Unidos no se la acusa de estar relacionados con el narcotráfico. La relación que nosotros estamos planteando y mencionando es que tuvieron negocios, son socios, son amigos desde hace muchos años con García Luna. Cierto, pero pareciera que, salvo que tú lo veas de otra manera, tú que estás, que te tiraste el clavado a los registros públicos, pareciera que esto no termina aquí, que la cifra de 27 propiedades es preliminar y que seguirán saliendo más y más nombres y más personajes mientras nos vamos rumbo al juicio, si es que se lleva el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York. Así es, y lo importante va a ser si las autoridades mexicanas, en caso de que se compruebe que estas propiedades fueron obtenidas con dinero ilícito, si las autoridades mexicanas van a poder confiscarlas, expropiarlas o obtener algún beneficio. En caso de que se compruebe que en verdad fue a través de dinero mal habido, sería interesante en la próxima conferencia de prensa preguntarle si hay posibilidades de que el gobierno mexicano pueda acceder a estas propiedades y obtener los recursos de la venta o del remate de estas propiedades. Ya te está escuchando nuestro corresponsal Rafael Herrera y ya está puesto para mañana en Palacio Nacional en la conferencia. Hoy por la noche nos ha confirmado entrevista exclusiva Santiago Nieto, ahí en Sin Censura Nocturno en Calle Madero. Creo que es un buen tema para abordar con él, esto que nos estás planteando, y también, ¿por qué no? El caso incluso de Carlos Loret de Mola, si de alguna manera esto genera suspicacias, indicios, bases para investigar también al periodista.
Él mencionó que las propiedades, que la propiedad que compró sí fue de contado, que fue con el esfuerzo de varios años de trabajo, de sus trabajos en el periódico El Universal, de su trabajo en Televisa, y que está al corriente de su pago de impuestos y que no hay nada ilícito y que la compra a través de la empresa que él fundó es una operación normal que se hace en Estados Unidos. Lo que no es correcto en todo esto es que sí se hace a través de empresas, pero fundadas en Estados Unidos. En este caso, él utilizó una empresa en las Islas Británicas, que es conocido por todo el mundo por ser un paraíso fiscal. ¿Por qué se fue hasta allá a crear una empresa? ¿Por qué no la creó en Florida? Y bueno, ya que estamos mencionando esto, nada más reconfírmame. Carlos Loret de Mola sigue siendo dueño de esa propiedad, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, pues en medio de esta petición de aclaración, de quitarnos las máscaras, de exigir transparencia y honestidad a estos personajes, creo que bien haría Carlos Loret de Mola en aclararle al pueblo de México cómo es hoy, sabiendo lo que sabemos a través de la investigación en exclusiva que usted ve y escucha en Sin Censura, con la información recabada por Julio Cerroa, hoy, ¿por qué no da la cara a Carlos Loret de Mola y nos dice si sabía o no sabía que Genaro García Luna, sus amigos de Genaro García Luna y o las empresas con vínculos a Genaro García Luna tenían intereses en ese mismo edificio? Y si lo sabía, ¿por qué no nos dio la gran investigación exclusiva? ¿Y por qué él no ha sido el periodista que jala el hilo que nos puede dar claridad de la magnitud del caso de Genaro García Luna y sus lujos y sus propiedades y la millonada? Creo que no es una exageración lo que estoy planteando, Julio. Y para reforzar esto, él va constantemente a este departamento en Miami y él ya sabía, porque en el 2014 la periodista Penilei Ramírez reporteó y publicó que ya había 4 propiedades en este mismo complejo inmobiliario de Icon, donde él también tiene un departamento. Entonces pasaron muchos años y no tuvo curiosidad quiénes eran sus vecinos, ahí checar con el conserje, tan fácil como caminar. Ahí estaba la mesa puesta para investigar y sacar información. Con el instinto periodístico que él tiene, no entiendo por qué no dio con estas propiedades. La tenía, era suya, y se hizo pendejo. Bueno, en fin. Mi querido Julio Cerroa, ¿con qué cerramos? Yo siempre, y tú sabes que lo reitero una y otra vez, y algunas personas me dirán, ya, raya en el cebollazo, pero te aseguro, soy sincero cuando te digo que agradezco la confianza, que agradezco que sea a través de Sin Censura que demos a conocer esta información, que estemos armando este equipo para hablar de las cosas que los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y no, en este caso en particular no me refiero a Loret de Mola, mejor que él aclare y ya después veremos. ¿Con qué quieres cerrar, Julio? Pues nada más agradecerte nuevamente por abrir el espacio, y creo que es importante esta información que ya han venido trabajando desde hace tiempo Penilei Ramírez y yo apenas hace un par de años, y poner las piezas del rompecabezas y ver qué es lo que había. Y lo importante y relevante es que estamos hablando de un personaje que tenía en sus manos la seguridad de México. Y lo que hoy muchos mexicanos se quejan justificadamente es de la inseguridad. Y creo que no podemos decir, eso ya fue del pasado, como algún periodista dijo, y pues ya eso ya pasó, y ya hay que olvidarse y que hay que enfocarse
en el presente y en el futuro. No, creo que hay que revisar qué se hizo mal, qué estaba tan mal, quiénes estaban al frente de la seguridad, para entender que lo que hoy estamos viviendo, la inseguridad, es resultado de lo que se hizo en el pasado, y que para que el país cambie, no va a ser un cambio en un año, en dos, pueden pasar décadas para que se extraiga, se extirpe el cáncer de la corrupción en México. Bien dicho, mi querido Julio Cerroa, te mandamos un abrazo, insisto, sigamos escarbándole, porque esto da para más, y aquí están siempre las cámaras y los micrófonos para esta información exclusiva, estas investigaciones que presentamos en Sin Censura. También tu espacio, mi querido Julio Cerroa. Gracias nuevamente, saludos a Toño y saludos a Rafa. Un placer, Claro que Julio, sí. un placer, gracias. Gracias. Un abrazo a Julio Cerroa, reportero independiente, presentándonos esta investigación. Y mi querido Toño, para que quede